Hola amigos, bienvenidos a Mister 5, a nuestra academia. Vamos a grabar el siguiente problema en pantalla. Hoy hemos elegido, entre los que nos han llegado, hemos elegido este, porque nos parece muy interesante. Nos lo ha enviado nuestra amiga Noris, y es de teoría de ondas, algo más complicado de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Pero por eso mismo vamos con él, porque vamos a añadir un puntito de dificultad a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Bien, nos hablan de una cuerda longitud L y masa M. Vamos a pintarla por aquí. Yo voy a suponer que está colgada del techo, ahora explicaré por qué. Entonces tiene una longitud L y una masa M, esta cuerda. Entonces lo que nos piden es que la vamos a hacer girar por un extremo de velocidad angular constante W. Si ignoramos la gravedad, nos piden la velocidad de propagación de un pulso en la cuerda, en función de la distancia radial r, así como el tiempo que le toma a un pulso viajar de un extremo a otro de la cuerda. Bueno, ya digo, esto es teoría de ondas. Hay que aplicar la teoría a una cuerda continua y de ahí, bueno, se obtiene una serie de resultados que no vamos a explicar aquí, haremos tutoriales para explicarlo, pero hoy esos resultados los vamos a ver. Bien, decía que colgamos la cuerda al techo, ¿por qué? Porque lo que nos propone es lo mismo que una cuerda que esté colgada al techo. Ahora la hacemos girar, imaginemos que en el techo hay aquí un mecanismo que puede girar con velocidad angular W, un pequeño mecanismo que gira con velocidad angular W. Entonces, al hacer esto, ¿qué ocurre? Cuando nosotros giremos este mecanismo, vamos a obtener algo así. Vamos a tener nuestra cuerda que va a coger velocidad, al empezar a girar, cogerá velocidad y tenderá, esto lo vemos fácilmente, a irse hacia el extremo, es decir, a colocarse la cuerda en posición horizontal y este mecanismo, como decimos, está girando con W. Esto lo sabemos. Entonces lo que nos piden es, bueno, pues esta cuerda se va a propagar, ese pulso se va a ir propagando a lo largo de la cuerda hasta el extremo límite. Entonces lo que nos piden es que digamos a qué velocidad se va a propagar ese pulso, así como el tiempo que tarda en llegar la propagación desde el origen, donde se crea, donde citamos la cuerda, producimos ese giro, hasta llegar al extremo de la cuerda. Bien, para hacer esto vamos a tener que trabajar con elementos diferenciales. Nosotros lo que podemos ver, lo vamos a pintar aquí, a representar, si yo cojo un diferencial de la cuerda ahí, es decir, vamos a coger un diferencial de masa de la cuerda, nos han dicho que tiene una masa total m, pues cogemos un diferencial. Yo sé que ese diferencial va a ser igual a la densidad de la cuerda por el diferencial de x. Si hemos tomado nuestros ejes, vamos a pintarlos como siempre en amarillo, nuestros ejes y nuestro eje x, bueno, pues tendré ahí un diferencial de x por la densidad, eso me va a dar el diferencial de masa de ese pequeño trozo de cuerda. Y vamos a ampliar ese diferencial aquí para verlo mucho mejor. Entonces, lo que va a estar ocurriendo es que la tensión o el diferencial de tensión que aparece sobre ese extremo de la cuerda, el alumno entenderá que no es la misma tensión que hay llegando al borde que el que hay en el origen. En el borde la tensión cada vez va tendiendo a cero, cada vez hay menos tensión. ¿Por qué? Porque el que crea la tensión o lo que compensa ese diferencial de T, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza que se opone a ese diferencial de tensión, vamos a poner aquí, va a ser una diferencial de fuerza, que ¿a qué la podemos igualar? Pues esa diferencial de fuerza va a ser igual a, vamos a escribirlo ya por aquí directamente, va a ser igual al diferencial de masa por la velocidad al cuadrado partido r, que es la aceleración que experimentará ese diferencial de m. Bueno, pero la velocidad, ¿a qué será igual? Pues la velocidad de ese punto tendremos una distancia que vamos a llamar x, como hemos dicho, a esta distancia. Entonces, esa velocidad yo también sé que va a ser igual a w por la distancia, x. Y por lo tanto lo puedo sustituir aquí. Tendré w al cuadrado por x al cuadrado, perdón, vamos a ver, y esta r, que hemos llamado aquí r, es también x, es la distancia del diferencial. Aquí teníamos que haber escrito, vamos a corregirlo, teníamos que haber escrito para mantener la misma notación, eso tenía que haber sido una x también, ahí una x. Mucho cuidado en los problemas con este tipo de cosas, que a veces cambiamos la notación para referirnos a una misma cosa y nos puede llevar aquí.
a la velocidad al cuadrado partido la distancia radial que está separando. Con lo cual, aquí se va con esta. Bueno, aquí nos falta el diferencial de m, que ya vimos que es ρ diferencial de x. Por lo tanto, vamos a poner aquí en el equilibrio de fuerzas, segunda ley de Newton, yo tendré que ese diferencial de tensión tendrá que ser igual a W al cuadrado por ρ y por x diferencial de x. Este resultado es importante, es un resultado parcial importante y se obtiene la segunda ley de Newton en el equilibrio de fuerzas sobre ese diferencial de cuerda. Entonces, ¿ahora qué es lo que haremos? Bueno, pues ya estamos viendo que la tensión va a depender de la distancia a la cuerda. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a integrar, y entonces al integrar diferencial de t, tendremos aquí la integral de v cuadrado ρ al cuadrado, y ahora será x diferencial de x, y vamos a integrar ¿entre dónde? Porque yo creo, lo que queremos conseguir es la tensión total, con lo cual vamos a integrar desde, bueno, vamos a conseguir la tensión en un punto que vamos a llamar ya R. Ahora vamos a calcular la tensión en un punto R minúscula, por lo tanto, lo que vamos a hacer es la tensión en R, para ello vamos a integrar entre R y R mayúscula. Bueno, R mayúscula no, vamos a integrar L, porque sabemos que la longitud total es L, perdón. Entonces en un punto R minúscula, ¿cuánto valdrá la tensión? Esto será T en R, ¿de acuerdo? Y bueno, pues puedo obtener esto. Vamos a ir ya haciendo la integral directamente. Entonces tendremos el W cuadrado. Aquí nos sobra un ρ, perdón, W al cuadrado ρ, puede salir fuera, y ahora tendremos la integral de x diferencial de x, que será x2 partido 2 entre R y L. Entonces, ¿esto que obtenemos? Pues aquí obtenemos v al cuadrado ρ medios, y ahora será L al cuadrado menos R al cuadrado. Por lo tanto, tenemos ya una expresión para la tensión en función de la distancia radial, como nos pedían, la distancia radial R. ¿Qué nos dice? Que en 0, para R0, las R0 se empiezan a contar así, pues la tensión, ¿cuánto vale en el origen? La tensión en el origen valdrá W al cuadrado ρ L al cuadrado partido 2. Pero en el extremo, cuando se termina la cuerda, R vale L, con lo cual se hace 0 y la tensión vale 0, lo cual tiene sentido. Tenemos ya la tensión en función de la distancia radial de la cuerda. Pero nos piden la velocidad de propagación. Por la teoría de ondas, no vamos a parar aquí, esto ya lo explicaremos en un tutorial que tenemos que hacer, pero la velocidad de propagación del pulso en la onda va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión, que acabamos de calcular en función de la posición radial, partido de la densidad de la cuerda, del material. Por lo tanto, no tenemos más que sustituir y nos va a quedar, bueno, pues sustituimos aquí, nos va a quedar W al cuadrado partido 2, la densidad se va, y L al cuadrado menos R al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ver, creo que sí, hemos obtenido ya la velocidad de propagación del pulso en función de lo que nos pedían, de la distancia radial. Ahí está. W y L eran datos del problema, con lo cual está correcto. Hemos resuelto el primer apartado. Y ahora, el tiempo que tarda el pulso en llegar, ¿cómo lo podremos determinar? Bueno, pues nosotros sabemos que la velocidad de propagación v de r por el diferencial del tiempo tendrá que ser igual a diferencial de r, el espacio recorrido en radial. Entonces, bueno, pues de aquí ya podríamos, si hacemos diferencial de t igual a diferencial de r partido la velocidad, que es función de r, no lo olvidemos, pues aquí integrando, integrando entre t0 y t, vamos a hacerlo bien, formalmente, y será la posición entre 0 desde el origen, que es donde comienza donde se produce la excitación y donde comienza la propagación del pulso, pues entre 0 y L el extremo, que es lo que nos piden, de diferencial de t, sabemos que es diferencial de r partido v de r, ahí está, y entonces, bueno, pues ahora hay que operar esto nos queda, a la izquierda nos queda t, directamente, voy a integrar ahí,
Y aquí obtendremos, bueno, pues es una integral, vamos a ver cómo nos queda complicada, pero será diferencial de R, y la velocidad, bueno, pues va a ser, vamos a ponerlo por aquí directamente, bueno, el W lo vamos a sacar con raíz de 2, y aquí tendremos la raíz cuadrada de L al cuadrado menos R al cuadrado. Bueno, esto lo podemos sacar, como decimos, raíz de 2 partido W, estos son constantes, y ahora aquí la integral entre 0 y L de diferencial de R, y ahora la raíz de L al cuadrado menos R al cuadrado. Bueno, estamos viendo ya por aquí el arcoseno. Hay que hacer una pequeña modificación, recordatorio de matemáticas, la integral, vamos a ver, arcoseno de X es la integral de 1 partido la raíz de 1 menos X al cuadrado. Esto es recordatorio, más constante por ahí. Bueno, entonces eso es simplemente un recordatorio. Entonces tengo que manipular un poco más aquí para tener el 1, con lo cual voy a sacar SL fuera a la vez, con lo cual sea raíz de 2 partido WL, y ahora tendré la integral entre 0 y L de diferencial de R, y aquí dentro ya hemos conseguido el 1, menos, ahora la variable pasa a ser R partido L al cuadrado, y entonces, bueno, pues tenemos ya simplemente, como esta es mi variable, bueno, pues multiplicamos entre L ahí, vamos a ver si lo hacemos bien, hay que hacer entre L y entre L aquí, con lo cual entre L arriba y abajo nos va a quedar raíz de 2 WL, y hacemos aquí entre 1 partido L, porque ese 1 partido L lo vamos a multiplicar aquí también a la variable, para que nos quede la variable R partido L, ahí, y ahora aquí tenemos esto. Estoy yendo despacio para que quede claro, por si tenemos algún problema con esa integral. Esto era una notación al lado, y entonces, bueno, pues esto nos va a quedar, esta L se va a ir con la L, raíz de 2 partido W, y ahora simplemente aquí ya, bueno, pues sabemos que eso es arcoseno de ¿quién? De R partido L, ¿de acuerdo? Y tenemos que particularizar el 0 y L. Entonces, nos va a quedar el arcoseno de 1, que es pi medios, y el arcoseno de 0, que es 0, con lo cual esto es raíz de 2 partido W por pi medios. Bueno, pues este es el tiempo, hemos terminado. Este es el tiempo que nos pedían que tarda la onda en propagarse hasta el extremo. Bueno, hemos concluido. Importante, este ejercicio era un poquito más complicado que lo que habíamos visto hasta ahora. Hay que apoyarse sobre todo, bueno, hay que hacer el equilibrio de fuerzas para un diferencial de masa de la cuerda, y hay que apoyarse también en la velocidad de propagación del pulso en una cuerda continua. Entonces ahí había que saber un poquito de teoría y saber que la velocidad es igual a la raíz de la tensión partido la densidad, y bueno, pues el problema ya se hacía fácilmente. Bien, Noris, esperamos que haya sido de utilidad. No obstante, cualquier duda que haya quedado, ya sabes dónde encontrarnos. Un saludo y hasta pronto.